Vamos a tocar el tema de las madres solteras. No, ¿y qué impacto puede tener eso, por ejemplo, en la vida de nosotros de la infancia? Bueno, mira, todo depende del enfoque, porque todo depende de cómo fue embarazada, cómo te embarazaste. Hay una historia de vida de cómo fue el embarazo, de cómo quedaste en tu posición de madre soltera. Ok, señores, bienvenidos a otro episodio de Podcast Incómodo, donde lo polémico y lo controversial se hace conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino que hoy vamos a debatir con una persona, pero lo vamos a hacer desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y esto es Podcast Incómodos. Lo primero que hay que hacer antes de iniciar este debate es que nos puedan seguir apoyando en todo lo que hacemos. ¿Y cómo lo van a hacer? Suscribiéndose en el canal de YouTube. Clic, clic, clic. Y si les gusta cada uno de los temas que sacamos cada jueves, cada semana, y quieren aportarnos un tema, lo pueden hacer a través de www.creytransforma/Incómodos Podcast, y allí pueden dejar su tema y que lo estaremos eligiendo, los mejores temas para poderlos tener aquí durante un episodio. Y bueno, Julián, ¿qué tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy en este espacio? Mira, antes de decirte quién tenemos, vamos a introducir de esta manera. Tú sabes que hace unas semanas atrás tocamos un tema que hablaba acerca de la ausencia paternal. El que no ha visto ese episodio y no ha llorado como la Rosa de Guadalupe, yo los invito a que vayan a ver este episodio, porque van a ver a este macho alfa llorando como un bebé. El episodio era una lloradera. Se llama Llorando con Julián Izarra. Y en este episodio hablamos con el corazón abierto acerca de la ausencia paternal, el efecto que esto causa en la crianza de los hijos y cómo estos hijos terminamos repitiendo los patrones a muchas veces en nuestros hogares, o cómo tratamos de salir y romper el patrón para ser padres diferentes. Y hace rato conversaba contigo algo que decía, bueno, es que la ausencia paternal dentro de un hogar deja un efecto. Y ese efecto es madres solteras. Y te dije, ¿por qué no tocamos ese tema? No a meternos con las madres, vamos a tocar el tema de las madres solteras, lo que ellas padecen, el esfuerzo que ellas realizan, y también el efecto que ellas pueden causar, sea positivo o negativo, dentro de sus hogares. Es así, y dijimos, bueno, no lo podemos hacer solo. ¿Y qué tal si invitábamos a alguien que también estuviera dispuesto a hablar con nosotros? Y dije, bueno... Te toca presentarla a ti. Claro, voy a presentar a mi suegrita en este espacio. Ah, mira, suegrita, mira, No, pero teníamos que buscar a alguien con el que hiciera muchos podcasts. Y yo dije, ella es la persona perfecta. Ella se llama Rosángel Luisi. Es una persona demasiado profunda en cuando habla. Es una excelente madre, tiene una hermosa familia. Y además es la vicepresidenta de una empresa que se llama La Familia de Condimentos. También la pueden seguir en el Instagram. O sea que este podcast va a estar bien sazonado. Va a estar condimentado. Que eso es lo bueno. Con sabor. Sí, pero de verdad que a veces tengo conversaciones con ella que yo pienso que van a durar 1 minuto y termina siendo un podcast prácticamente de 2 horas, pero yo le voy a permitir que ella se presente, diga su nombre, y bueno, ella es fan de nuestro podcast también y nos ve muchísimo. Qué bueno, bienvenida. Bueno, gracias, de verdad que gracias a ustedes por la invitación. Como ya lo dijo Ale, mi yernito, tienes que decirle mi yernito. Mi yernito querido. Es verdad que una bendición para nosotros tenerlo en casa. Bueno, soy fan, como dice él, de este podcast, y ese podcast que tú acabas de decirle a toda la audiencia que lo vea. Yo también los invito a que lo vean, porque de verdad que hizo recordar, mover aquellas cosas que quizás están ahí, pero que nunca las conversamos, nunca las decimos, pero cuando escuchamos a alguien que lo dice, te lleva a aquellos escenarios. Y oye, para mí fue llorar todo el podcast, pues viéndome reflejado un poco en tu historia, pues. Entonces, así que agradecida de verdad de que me hayan invitado. Y fíjate algo, esto nos conlleva a hablar un poco acerca de la maternidad soltera, o sea, lo que es asumir el papel de madre en el hogar, pero sin una pareja.
Y esto es una realidad social que estamos viviendo que se ha ido incrementando cada vez más. Vemos a muchas mujeres asumiendo esa maternidad y como tendemos a decir dentro de la sociedad, yo hago el papel de papá y mamá, me ha tocado hacer el papel de papá y mamá, que aunque eso me choca con mi principio, yo digo, wow, el papel de papá es difícil que una mujer lo pueda asumir, pero ella Así trata de es. rellenarlo en el esfuerzo que ella hace para asumir esa maternidad, Así es. ese papel de madre soltera dentro del hogar. Ahora, lo que quiero hacer énfasis es que esto cada vez se incrementa más y se incrementa no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y las edades cada vez son más bajas. O sea, tenemos a madres jóvenes que tienen embarazos precoces y se están haciendo madres precozmente, y no hay un hombre, ese joven que la embarazó o ese hombre que la embarazó, no está asumiendo su paternidad, se huye, ¿sí? Ya sea por cobardía o sea porque tiene miedo, no tiene los recursos, por X causa o porque tiene una situación, su situación sentimental con la pareja no funcionó, pero huye, deja a la pareja sola y a esta madre le toca apretarse el cinturón y comenzar a asumir su papel de madre soltera. ¿No? ¿Y qué impacto puede tener eso, por ejemplo, en la vida de nosotros de la infancia? Yo no he tenido la oportunidad de vivir eso, pero sí conozco personas en mi entorno que dicen, bueno, mi mamá es mi papá. Entonces uno lo nota es cuando llega el Día del Padre. Cuando llega el Día del Padre es como que, bueno, no, o sea, no le dan Wow. relevancia. Wow. Pero Sí, porque cuando es el Día de las Madres, es increíble, pero cuando tú dices Día de la Madre es muy comparado, es uno de los días más importantes dentro del calendario en Latinoamérica. Sobre todo en Venezuela, están las fechas decembrinas, que la gente se vuelve loca con las fechas decembrinas, y cuando llega el Día de la Madre, también comercialmente hay un auge, hay unas puntas muy altas en el Día de las Madres, pero cuando llega el Día del Padre, y ahí suenan los grillitos. Sí, y yo quería hacerle esa pregunta a la señora Rosángel acerca de lo que implica hacer esa declaración. Por ejemplo, como madre, que usted escuche a una chica diciendo, bueno, yo soy madre y padre. ¿Qué se siente decir eso? O sea, ¿qué impacto tiene eso? Usted como madre que lo puede percibir de una forma más cercana, ¿qué emociones evoca eso o qué experiencia le trae esa pregunta a usted? Bueno, mira, Suegra bella. Exacto. bueno, mira, lo que pudiera decirte en ese caso es que todo depende del enfoque que la persona, como lo vea la persona que está asumiendo ese rol en ese momento. Porque como seres humanos todos somos diferentes, con experiencia de vida distintas. Entonces cada una en su rol, que a lo mejor son el mismo rol para varias personas, para varias mujeres, pero cada una lo asume de manera diferente, dependiendo de su formación, dependiendo de su percepción de la vida, dependiendo de lo que quiere en la vida, de lo que tan enfocada está, de lo que tan desenfocada esté. Entonces hay una serie de patrones que se suman para responder el cómo una persona respondería a esa situación que está viviendo como en este caso como madre soltera, ¿me entiendes? Yo ahora les comentaba que, por ejemplo, en mi caso no es el caso particular, pero fíjate, yo vengo de una familia pues donde mi madre fue madre soltera, madre de 5 hijos. ¿Y tú eres soltera actualmente? Yo estoy casada, tengo 30 años de matrimonio, pero mi concepción de cómo fui formada en mi hogar fue viendo a mi madre trabajar para sostener 5 hijos, ella sola. Entonces, es el enfoque que traigo, ¿me entiendes? O sea que para yo diseñar mi espacio como madre y esposa, o sea, ¿qué patrón podía traer yo? Tenía que aprender y desaprender. Por eso te digo que eso depende de qué tan enfocado esté cada uno en el rol que le corresponde o que le toca vivir. Porque todo depende de cómo fue embarazada, cómo te embarazaste, hay una historia de vida de cómo fue el embarazo, de cómo quedaste en tu posición de madre soltera.
Mi mami tiene cinco historias para decir por qué quedó como madre soltera 5 veces. ¿Me entiendes? Entonces, hay una historia detrás de cada eso, detrás de cada cosa. Hay que saber qué es lo que la trae. Mira, ahora que estás diciendo eso y me hablaste acerca de los patrones de vida, porque es normal que este patrón sea repetitivo, que pase de generación en generación, porque normalmente el ser humano aprende por ver. Cuando nacemos, nosotros se nos incrusta, es como si nos incrustaran un chip en blanco y le dan récord y nosotros comenzamos a grabar. Y nuestra vida comienza a grabarlo todo y comenzamos a ver estos patrones de vida. Nosotros vemos cómo papá trata a mamá y vemos si mamá estaba sola y cómo ella luchaba. Vemos cómo ella nos trataba a nosotros y todo eso va creando patrones de vida en nosotros y eso va a ser la forma en como nosotros nos desarrollemos en la adultez. ¿Qué pasa? Llegamos a la adultez y ese chip que fue incrustado, que estaba grabando, ahora se frena y le damos play y lo ponemos a correr nuevamente esa película. Esa película comienza a correr nuevamente y el patrón de vida comienza a reproducirse en nuestra vida como algo repetitivo. Tendemos a repetirlo. Así no querramos, así mismo. Y tendemos a tomar ese patrón de vida como una forma de vida establecida. Y entonces tratamos a nuestros hijos de la misma forma como el chip grabó, cómo nos trataban a nosotros, y comenzamos a hacer un reflejo de lo que fueron nuestros padres en nuestras vidas. Ahora te hago una pregunta. Con respecto a esos patrones de vida, en algún momento, ya que nos adelantaste que vienes de una familia donde tu mamá era soltera y tenía una explicación para cada uno de estos puntos de la soltería, ¿en algún momento llegaste a abrazar la idea de vivir como madre soltera? ¿O viste la probabilidad o pensaste que a lo mejor era la forma correcta y abrazar la idea de ser una madre soltera? Aún cuando de repente tenías una pareja. Cuando estaba soltera, yo decía, no le daba importancia a lo que era en sí el matrimonio. Eso. Porque como nunca lo vi en casa, no veía qué tan relevante, qué tan importante podía ser que papá y mamá estuvieran para la formación de los hijos. Lo que pasa es que cuando conozco a mi esposo, al que es ahora mi esposo, es una persona maravillosa. Soy quizás una de las pocas mujeres que pueda decir que no todos los hombres son iguales. Y quizás hoy en día, después de 30 años, puedo decir que mucho del por qué puedo decir esto es porque en algún momento tomé una decisión. Y ahí creo que parte el despertar de muchas personas que en un cambio en lo que tú quieres tener en tu vida. Porque antes de eso yo no le prestaba ninguna importancia a lo que era el matrimonio, pero luego que conocí a esta persona, luego que me conquistó, luego que lo vi hacer cosas por mí, yo dije, no, este hombre vale la pena. Y una de las cosas que dije fue que marcaron, como quien dice, mi relación desde mi perspectiva fue que dije, este va a ser el padre de mis hijos. Y fue el padre de mis hijos. Y me imagino que vio algo diferente a lo que usted había visto en su familia y eso fue lo que también la convenció en cierto punto, ¿cierto? Claro, claro. Y saber que es una persona... O sea, porque nadie sabe lo que va a vivir dentro del matrimonio. El matrimonio en sí es una, que lo diga Julián al igual que yo, es una vida muy complicada. Realmente es complicada. Aún tú amando a la persona con la que estás viviendo y esa persona amándote a ti, es complicado porque son diferentes formas de vida, diferentes caracteres, diferentes maneras de ver la vida. Hay que ponerse de acuerdo para absolutamente todo. Entonces cada uno quiere que lo que yo estoy diciendo prevalezca porque cada uno cree tener la razón en algún punto de la relación. ¿Cuántos hijos tienen en estos 30 años? 3 hijos. 3 hijos. Y dijiste la palabra complicado. Fíjate que definitivamente las relaciones no son fáciles porque yo siempre las he colocado como la unión de dos marcas. Si tú quisieras unir a una marca de refresco con un café y las unes y las casas las dos, tienen que llegar a un mutuo acuerdo.
Y en ese mutuo acuerdo tienes que tomar una decisión si sacas café con sabor a refresco o refresco con sabor a café. Y entonces es uno de los conflictos más graves y grandes que existe dentro del matrimonio. Y todo es equilibrio y mutuo acuerdo. Ahora, en medio del conflicto que hay, imagínate, si para una pareja de matrimonio donde está mamá y papá presente, ¿cierto? Madre y padre, es complejo criar a los hijos en pareja porque no es fácil. La gente cree no, es que está papá y mamá y es una mantequilla. No, no es una mantequilla. O sea, es difícil criar a los hijos a un padre y madre. Ahora, Claro. ¿cuánto más para una madre soltera donde no está el padre y donde ella sola tiene que asumir toda la carga social que cae sobre ella, y dentro de la carga social, llámese económica, cubrir todas las necesidades de la familia o del hogar, donde de repente existían 2 salarios, ¿verdad? Estaba el salario del papá, el salario de la mamá, y todo se hacía como que más fácil. Ahora, ya no está ese salario y está la pequeña promesa de que yo voy a cumplir y te voy a ayudar, que casi nunca se cumple. Entonces la mamá tiene que agarrar ese costal y montárselo encima. Ese es uno. Luego está la carga de los hijos, de la crianza de los hijos, que es la carga de emocional, sentimental, mental, recreativa, donde tienes que dedicarle tiempo al hijo, ¿verdad? Y luego está la falta de apoyo, donde no encuentras un apoyo donde apoyarte en medio de todas estas circunstancias. O sea, que esta mamá no solamente está soltera, sino que está sola, enfrentando una cantidad de situaciones que muchas veces es incomprensible. O sea, no se comprende. No, y que las madres simplemente, mira, con lo que tienen, es con lo que ellos sacan adelante a sus hijos, con sus errores, con sus heridas, con sus deficiencias, por poner todas las cosas que son menos dentro de lo que es todo este escenario, pero con una gran valentía, Julián, ¿sabes? Valentía que carecen muchos los otros que deben asumir también este rol, porque los hijos es un tema de 2, no es un tema de 1, pero dentro de todas sus carencias está la valentía. Y otra cosa que quería enfatizar en esto que tú estás hablando es de que las madres, cuando se tratan emocionalmente, papá y mamá cumplen roles fuera de lo que es el enfoque económico, que no es menos importante, pero emocionalmente cumplen un equilibrio que es la disciplina y el amor. ¿Ves? Entonces, claro, se supone que ahí entendido que papá lleva lo que es el tema de la disciplina y la mamá lleva el tema de lo que es el amor, el cariño, la nobleza. Y eso va haciendo que haya un equilibrio en lo que es la formación de los muchachos. Pero cuando no está papá, y entonces mamá tiene que agarrar y montarse ambos sacos encima. Si no hay la madurez, que normalmente no la hay, ¿va, Julián? Porque no existe el manual de los padres. No nacimos con el manual para no ser hay padres. Un manual de padres. ¿Tú sabes por qué he llegado a la conclusión de que no existe ni va a existir jamás el manual de padres? Porque nuestros diseños son únicos. Claro. Entonces tu cada experiencia... hijo está más tocado que el otro. Y la experiencia que nosotros podemos traer de casa con nuestros padres y con nuestros hermanos nos sirven de referencia, pero resulta que los hijos que tenemos como también son únicos, con una identidad Así es. inigualable a la del otro, entonces te toca dale por ahí en cero. Y con estas referencias, y si no son tus mejores referencias, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las madres que están heridas emocionalmente dentro de sus casas? Heridas que no sanaron de la niñez por las razones que sea, bien sea por mamá, bien sea por papá o por algunos familiares cercanos. Creo que casi todos traemos heridas de nuestras niñez. Sí. Venimos quebrados. Emocionalmente. Venimos quebrados para tratar de levantar una familia sin quebraduras, pero resulta que se nos hace cuesta arriba. Fíjate que ahorita te escuchaba hablar y me hiciste recordar que yo fui muy duro con mi mamá. Mi mamá fue madre soltera.
Ahora Y entiendo. mi mamá crió 5 hijos, 4 varones y una hembra. Imagínate criar 4 varones y, y una niña. Y de los 4 yo era el del medio, pero yo era el más terrible de todos. Yo era el que le sacaba canas y era una forma como de expresar mi dolor y yo lo expresaba con mucha rebeldía. Claro. Y era una persona, era un chamo demasiado rebelde, demasiado, pero demasiado rebelde. Y yo no comprendía a mi mamá. Durante muchos años yo no comprendía el esfuerzo que ella hacía, porque yo me quejaba de no estaba presente muchas veces, trabajaba muchísimo, muchísimo, y ahora la entiendo el por qué trabajaba tanto y dedicaba tantas horas a trabajar. Y ella siempre tuvo ese pensamiento como de ahorrar, de escasez, y nosotros crecimos con ese patrón de que había que ahorrar, que había que guardar, que no se podía malgastar, y yo no lo entendía. Hasta todavía sigo arrastrando algunos de estos patrones y lucho contra ellos, pero fue porque fue lo que vi en ella. Pero hoy en día, y escuchándote hablar, lo que hago es darle gracias a Dios, porque esta mujer fue valiente. Tú repetiste varias veces la palabra valiente, valiente, y se necesita demasiada valentía para Claro. amarrarse los pantalones y asumir el rol dual que tenía que asumir un papá y no estaba, y ella tiene que agarrar el doble rol y tratar de cubrir las necesidades que no la va a terminar de cubrir al 100%, pero ella en su esfuerzo hacen el esfuerzo Es correcto. y lo van logrando poco a poco. Y no es nada fácil, porque cuando estaban comentando eso, que hablan de la disciplina y la presencia, yo les compartí una estadística que decía que solo los papás normalmente se involucran en la familia en un porcentaje del 7%. Cuando yo digo, Wow. esto es preocupante, porque un padre no se puede involucrar 7% con la familia, y capaz es una estadística exagerada, o es una estadística de un diario español que hicieron un análisis de las familias, etcétera, pero debería ser un 50 y 50. Y a veces yo digo, bueno, el papá es el que disciplina. Yo digo que ambos tienen que aprender qué es el amor y qué es la disciplina. Porque ambos disciplinan, o sea, la forma en que disciplina una madre no es la misma que disciplina un padre, pero ambas disciplinas son necesarias. Porque las madres son muy buenas con la disciplina con amor. Pero si tú quieres enseñarle a alguien, por ejemplo, cuándo hay que tener autoridad para decir algo, un padre es muy bueno en eso, en mostrar firmeza. Entonces son un equilibrio que ambos son necesarios. Cuando grabamos el episodio de Padres Ausentes, me pasó algo muy particular, y es que una persona me escribió al DM, de hecho no voy a decir el nombre, sino simplemente me dio mucho dolor, que me escribió, es una madre que yo conozco, que tiene hijos y es soltera, y me decía, Ale, no sabes lo duro que la estoy pasando, este episodio, o sea, yo estoy viviendo lo que ustedes están diciendo ahí. Wow. Y por un momento yo caí en cuenta de que yo no pasé por eso, porque capaz mi ausencia era más de ese 7%, capaz mi papá trabajaba mucho, pero por un momento sentí el dolor con lo que decía, porque varias veces hay muchos memes y los jóvenes saben, por ejemplo, los jóvenes que están... Los jóvenes como yo. Sí, sobre todo. Pero esa voy a ponerlo en ese marco de 25, 30 años, que dicen, un hombre ya estoy cercano a los 30. Los dos y tú Claro, casi. Pero ya cercano a los 30, dice, ya estoy llegando a los 30, y hay un meme que dice, ahora, y aparece una mamá con un bebé, como que lo que te toca. Y entendiendo mucho lo que hemos hablado. O sea, que le toca una madre soltera. Una madre soltera. Pero me llena de dolor que eso sea un chiste, porque antes ya dejó de ser chiste para mí. Ya dejó de ser un meme donde yo me puedo burlar. Porque en realidad el problema no es de la mamá con el hijo. El problema es de los hombres. Del 93%. Exacto. De nuestro rol, que no vemos esa situación como un compromiso a asumir. Que no entendemos el rol de la familia. Y que estamos causando, obviamente, que las madres digan, bueno, tengo que asumir un rol de madre y padre, cuando eso no está bien. Es anti todo lo natural que nos debemos trazar. Y ese equilibrio es tan importante que yo quiero hacer esa pregunta, y se lo quiero preguntar a mi suegrita. Otra vez. Era, ¿cómo usted logró ese equilibrio? Porque mi mamá también creció con una madre que, de hecho, es muy loco, porque la situación de mi mamá fue que su papá la abandonó ya grande. O sea,
Ya mi mamá era 20 y pico de años y él decidió abandonar esa familia e irse con otra familia que no tenía hijos y tal, y se olvidó completamente de mi mamá. Y uno puede pensar que a esa edad no hay un impacto, pero sí lo hay. Y es profundo. Y eso hace que los hijos terminan convirtiéndose en roles que no. Yo llegaba a tener roles, por ejemplo, el rol de mi papá para consolar a mi mamá. O sea, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que tener este rol distorsionado? Porque había una necesidad en mi madre que era muy... O sea, Porque que yo veía la podía... sufrir a tu mamá. Exacto, pero yo decía, eso no viene netamente de su relación con su esposo, sino que venía de una situación que vivió en alta edad, pero que igual le impactó. Pero ¿cómo uno logra un equilibrio? Porque hay mamás que tienen su familia ahorita, pero posiblemente sufren calladamente esa situación y se sienten incomprendidas por algo que tiene un porqué. O sea, y ese equilibrio le cuesta encontrarlo porque si yo me estoy se esfuerzan de más y no logran tener ese 50 y 50 porque hay hombres muy buenos. Pero si tú no le dices a ese hombre esa situación, si no se lo refleja, que eso es algo que vino después de eso, y que mi papá empezó a notar eso a raíz de que yo también lo empecé a notar, es como que, ya estoy consciente de lo que está pasando acá. Pero las mujeres tragan todo. Ahí o sea, está la respuesta. Hay que concientizarse de la situación que estamos viviendo en ese momento. Mira, en mi caso particular, porque no podemos generalizar, Sí. yo digo, cada vida tiene una experiencia, incluso me atrevo a decir que en un mismo seno de un hogar, donde en mi caso particular éramos 5 hermanos, tenemos percepciones diferentes de una misma madre. Claro, ¿Oíste? sí. Dentro de mi mismo hogar, porque él la ve de una manera, yo la veo de otra, tú la ves de otra. Y eso va a depender del cómo fuiste tú como hijo o de cómo era ella contigo y está aquello de que no, es que mamá tiene tiene preferencias por ti que por mí y eso causa un celo entre hermanos y se arman una serie de conflictos y todos esos conflictos nos van afectando de una manera u otra a nosotros, que cuando llegamos a la adultez, querramos o no, esos conflictos nos afectan. Ahora, para englobar parte de lo que decía Julián y lo que tú estás diciendo ahora, hay que sentarse a reflexionar, tomarse un tiempo para uno decir, oye, ¿qué tanto me ha afectado a mí o qué tanto estoy yo afectada? Porque la mayoría de las veces es que ni siquiera sabemos, no nos damos cuenta que hemos sido afectados y que por ello estamos afectando también a los nuestros. No hay forma de que yo no esté herida y que mi sangre no caiga sobre mis hijos. Es imposible. Porque de mis heridas, con mis propias heridas los voy a herir a ellos. Y con esas heridas que le estoy haciendo a ellos con mucha seguridad van a herir a sus propios hijos. Entonces es necesario sentarse a reflexionar y a revisar. Oye, tengo que sanar. Esto me pasó, fui violada, fui maltratada, pero necesito reflexionar, necesito sanar, necesito cambiar conductas, cambiar actitudes. Las madres solteras, por lo general, tienen la disciplina muy por encima del amor. ¿Sabes por qué tienen la disciplina muy por encima del amor? Porque es duro salir a la calle, trabajar todo un día y llegar a casa a tener que atender y dar amor cuando tu cuerpo ya no te da para más, porque tienes que llegar a ordenar, a cocinar y volver a limpiar y a pegar gritos. Porque eso es lo que la realidad es que es lo que sucede en casa. Te voy a interrumpir aquí. Es increíble porque hay algo que he desarrollado en el matrimonio y es poder entender a mi esposa, el cansancio que genera el trabajo, el estrés de ser esposa mía, mi esposa, porque ser mi esposa no es fácil. Ya es un trabajo. Ya, sí, ¿no? Y a enfrentar un hogar, enfrentar situaciones, sus propias situaciones personales, y he tenido que desarrollar la comprensión de que ella está cansada y que ella necesita
que yo la ayude y le colabore y la apoye en los quehaceres, en la atención, en enfrentar, en hacerle un café, en decirle siéntate, llevarle un agua, y esto me lleva a pensarla en la fortaleza que tienen estas madres solteras que enfrentan con valentía esta situación, porque ellas están batallando con varios efectos psicológicos que provoca el ser madre soltera. Porque ser madre soltera no es algo que ella buscó, No. sino simplemente le alcanzó, le tocó. Le tocó. Entonces vemos que esta madre soltera vive con una carga de estrés mucho más grande que la que pueda vivir una madre que tiene a su pareja que le apoya. 2, ella vive con culpa porque siempre la culpa va a estar encima de ella porque de repente no puede cubrir todas las necesidades dentro de su hogar con sus hijos que ella quisiera cubrir. 3, ella se va a sentir sola, va a batallar con la soledad porque ella dice, yo llego y tengo que batallar y enfrentar esto yo sola como en un campo de batalla contra todo un ejército. Entonces vemos cómo vemos a una mujer que está viviendo los efectos de todas las consecuencias que puede causar o ser madre soltera. O sea, no es nada fácil. O sea, nada fácil. Y la mayoría de las veces esas vivencias, el día a día, ser cotidiano todos los días, eso es lo que va como endureciéndole su corazón, no porque las hacen malas, sino porque tienen que enfrentar con disciplina, tienen que disciplinar sus hijos porque ellos quieren, toda madre quiere lo mejor para sus hijos y todos los padres queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos o lo que no tenemos. Entonces, ella en esa necesidad de querer dar lo que ella no tuvo, trata de tener como la disciplina en primer orden para poder sobrellevar. Julián dice, 4 hermanos, en mi caso era al revés, Julián, éramos 4 mujeres y un varón. Y un varón, pobrecito ese varón. En el caso de Julián eran 4 varones. ¿Tú sabes lo que es batallar con 4 varones? Pobrecita esa hembra. Sí, entonces es fuerte, Es el rol es pesado. Y uno como hijo, es pesado. No lo ve. No. O sea, uno no ve, uno simplemente comienza a colocarse en una posición de no me quieren, no me prestan la atención, mi mamá es dura conmigo, y porque esa es la posición que yo tomaba, pobrecito yo, pero ya después de adulto te das dando cuenta que no era fácil. Sí. O sea, que no era nada fácil el papel que ella estaba desempeñando. Y lamentándolo mucho, este tipo de madres solteras están siendo incomprendidas por sus hijos y son acusadas por sus propios hijos muchas veces de ser malas madres. Digo, ¿cómo uno puede decir mala madre si ellas están llevando toda esa carga ellas solas? O sea, que yo pequeño le recriminaba mucho a mi mamá muchas cosas, porque como era el mayor y siempre tuve como una mayor responsabilidad, hubo una época donde yo le recriminaba mucho a mi mamá. Yo también. Y mi mamá me escuchaba muchísimo. De hecho, yo creo que de pequeño era muy intranquilo. Entonces mi intranquilidad me hacía que yo analizara todo. Entonces nunca me tranquilizaba cuando no me decían las cosas como eran. Entonces a mí me llenaba de estrés. Mi mamá es una mujer muy pacífica, muy tranquila. Tiene un aguante muy alto. O sea, yo no sé cuando mi mamá está preocupada, al menos que yo se lo pregunte. Yo no sé cuando está cansada, al menos que ya yo la vea cansada. De hecho, en estos días me dijo como que si iba a llegar tarde. Y ese llegar tarde, yo me fui y le dije, creo que sí iba a llegar tarde, pero cuando me voy en el carro y empiezo a analizar, ya, mi mamá me dijo que si podía llegar tarde porque posiblemente quiera hacer algo conmigo y por eso me estaba preguntando si iba a llegar tarde. Enseguida le pregunté, mamá, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? No voy a llegar tan tarde, ¿qué necesitas? Y ese rol lo he asumido más porque entiendo que como madre se acostumbró capaz a aguantar muchas cosas y a cohibirse de muchas cosas que quiere hacer con su hijo, y hoy en día estoy tratando de ser más intencional, de poder ser más proactivo en qué quieres hacer, mamá. ¿Quieres compartir? Hacemos esto más como un hijo compartiendo con su mamá. Y yo sé que hay hijos que son muy duros con sus madres, muy duros, y cuando están solas pues la exigencia es el doble. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo hoy en día con esa declaración de que soy padre o madre. Siento que eso como que enaltece a las madres, pero le hace un daño a los hijos. Porque uno como hijo puede sentir que un padre no es suficiente, que yo no necesito un papá. Entonces, cuando te toca asumir una familia, en el caso de una mujer, necesita la figura de un hombre para concebir una familia.
Entonces, si tú no respetas como los roles, a pesar de que tu casa sea un caos, yo los veo a ustedes dos y ustedes como que fueron en contra de ese patrón. Porque tienen razones como para no buscarse una mujer o razones para no buscarse un hombre. Pero hoy en día ustedes tienen familia y yo los veo a ustedes como joven que quiere formar una familia y cuando lo veo digo, vale la pena a pesar de los issues, de los problemas que están en mi pasado, que vi en mi familia y que fueron por 3 generaciones, seguir confiando en el modelo que Dios nos dio, que es, en vez de separarnos, unirnos y entender el valor de la mujer y entender el valor del hombre, pero sin desmeritarlo, porque es como llevar una carga que nunca has vivido y poner escenarios que nunca han sucedido. Entonces también es de admirar que una vez que uno comprende, hace poco estaba discutiendo con mi novia acerca de una película. ¿Cuál novia? Se llama Alejandra. No la muestro aquí porque tendríamos muchos likes, así que eso es para otro podcast. No, pero estaba discutiendo, pero fuimos a ver una película y me hizo acordar la conversación de una frase y que de hecho la discutí en la oficina, que hay un momento en la vida donde hay que elegir, donde tienes que tomar una elección y tenía que ver mucho con el perdón, pero aplica mucho para la vida. Tienes que elegir o decides romper los patrones o los patrones terminan rompiendo tu vida. Wow. Y me hizo acordar de que esa pregunta quisiera hacérselo a ustedes dos. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que si ese patrón no le daban un stop, ese patrón los iba a romper a ustedes porque lo iban a ver en sus hijos y sus hijos no lo iban a romper y iba a seguir así? Pero yo siento por la vida que yo estoy llevando que en algún momento mis papás rompieron ese patrón principal y que hacen el intento de hacerlo diferente, pero se nota que el patrón que ellos están viviendo es muy diferente al cual ellos vivieron con sus papás. Y ya eso es un avance. Entonces, cuando ustedes cuentan su historia, hay un momento. Entonces, yo quisiera que ustedes compartieran un poquito cómo fue romper eso. O sea, ¿cuál fue la solución que ustedes dijeron? Esta es la forma en que yo rompo este patrón y yo decido comenzar de una manera diferente mi vida como papá y como mamá. Vamos a dejar que nuestra invitada responda. Bueno, te lo voy a... Esa es una respuesta que te la voy a dar personalizada porque como ya les he dicho en otras veces, cada vida tiene una historia. Entonces, cada uno habla desde la perspectiva de vida que tiene. En mi caso particular, afortunadamente soy la menor de esos 5 hermanos que yo les hablé. Entonces, por ser la menor, me dio tiempo de poder ver, de poder observar escenarios, cosas que sucedían dentro de mi entorno, de mi casa, y decir no. Son decisiones. O sea, te estoy hablando que era una niña, o sea, que a lo mejor ni entendía el por qué decía que no a eso, pero simplemente le decía que no. O sea, yo no va a ser así, yo no lo voy a hacer. A mí no me va a pasar así. O sea, y digo, fíjate, decía esas cosas, ¿no? Y finalmente quizás porque como traía esa determinación de ver que eso que estaba sucediendo en casa desde mi perspectiva no era lo correcto, no era bueno, pero ¿sabes algo? Mira, dentro de las cosas que sucedían yo veía a uno de mis hermanos juzgar mucho a mi madre y a mí me daba dolor ver eso. Yo nunca la he juzgado, jamás lo hice. Y por eso yo le decía a Julián ahora, dentro de casa, siempre hasta los propios hermanos tienen maneras de ver la percepción de lo que son los padres para con uno. Los padres siempre quieren lo mejor y nos aman por igual. A veces yo diría ¿cómo soy yo como hijo? Yo creo que voltearía la pregunta, ¿cómo me comporto yo como hijo? O sea, mi mamá no es la mejor, mi mamá no fue una santa, y tuvo errores graves que yo los vi, pero era mi mamá. Ahora, la pregunta es, cuando tú te volteas, ¿cómo has sido tú como hijo? ¿Fuiste el mejor hijo? ¿Realmente cómo te comportaste tú? ¿Realmente qué fue lo que tanto tú diste? Mi madre era una mujer que parecía que había ido al ejército. Todo era desde como un orden militar.
ella no siquiera se permitía que uno le hiciera un cariño. ¿Tú sabes cuántos rechazos sentí yo de mi madre porque yo iba de manera espontánea? ¿Tú sabes lo que es que un niño de manera espontánea venga a ti a darte un abrazo y tú en automático lo empujas y lo rechazas? Bueno, eso lo recibí yo, no una, muchísimas veces. Yo creo que a mis hermanos también les pasó. Ahora, ¿cómo recibe cada quien eso? ¿Cómo le da vuelta a eso? Lo que pasa es que cada uno tiene un diseño diferente. Mira, hace poco mi hermana me invitó, me sacó lágrimas, después, no en el momento, porque en casa, como yo soy la menor, siempre hubo la percepción, yo siempre fui perseguida por ser la hija favorita, la preferida de mi mamá. Y yo siempre le decía, no es mi mamá, soy yo, que soy diferente. Porque no me importa que ella me empuje, igual yo voy y la abrazo otra vez y la vuelvo a abrazar otra vez. Entonces, ella hace poco, ya las dos somos abuelas, y me compartía, no, hablaba de un escenario que ella vivió en su propia familia y me decía, no es que uno tenga preferencia, es que a veces tu hijo está más pendiente de ti. Es como tú, hermana, que no es que mi mami tenía preferencias contigo, es que tú siempre estuviste para ella en todo momento. Ella hasta este momento no sabe lo que esas palabras significaron para mí. ¿Entiendes? Porque ser hijo preferido hacen que tus hermanos te rechacen. Sí. ¿Entiendes? Entonces, vivir el rechazo de tu padre ausente, vivir la agresión de tu madre porque le toca, es su rol. Y también vivir el rechazo de tus hermanos porque, según su percepción, tú eres un hijo preferido. No es fácil, pero ahí vuelvo y te repito, es sentarse a hacer retrospectivas de vida, ¿entiendes? No es sentarse a auto... Flagelarse o culparse. y decir, pobrecito yo, sino, mira, seguir adelante es lo que te toca, pero ¿cuál es la enseñanza que hay en esto? ¿Cómo puedo yo hacer de esto algo que nutra mi vida y entonces a través de mí pueda ir hacia el trato hacia los demás de una manera diferente? Y eso nos toca a todos, es una responsabilidad de todos, porque simplemente, muchachos, nadie tiene la familia perfecta. Así Y es. de una manera u otra, todos estamos heridos. Y reconocerlo. Yo creo que ese es el principio. Y cuando usted decía, por ejemplo, esa conversación que tuvo con su hermana, yo creo que para ambas se dieron cuenta de que muchas de esas heridas ya habían sanado. Porque cuando Sí. uno las reconoce es porque las sanó. Es a la inversa, cuando uno no reconoce nada es cuando esas heridas más dolor están causando en el corazón. Porque uno no las ve, pero los que están alrededor tuyo son Claro. los que las están viendo. Es como una herida ahí y de hecho no te duelen, pero una vez que las tocan, el dolor es profundo. Pero por miedo a lo que tú piensas que va a ser esa vulnerabilidad ante otros de decirlo, te cierras. Pero siguen siendo heridas que los demás están cosechando y se transmiten. Y yo creo que el reconocer las heridas es un principio muy importante para empezar a sanar. Porque es como ver qué es lo que tiene y poder buscar el doctor que lo haga. Así es. En uno de los episodios pasados. Creo yo que es el hablaba- 50% de la Sí. sanación. Exacto. En uno de los episodios pasados yo hablaba acerca de aquel persona que está coja y comienza a prepararse para un maratón y comienza a correr el maratón. Y él termina el maratón, pero él termina el maratón cojo y aún a lo mejor empeorado, porque no se tomó el tiempo para sanar primero el problema que tenía en su pierna. Y todos nosotros estamos corriendo muchas veces la carrera de la vida de esa manera. Así es. No nos estamos deteniendo para sanar
no nos estamos deteniendo para hacer esa mirada retrospectiva y ver internamente, y ver cuáles son esos patrones de vida que están marcándome a mí y que siguen marcando a mi familia y que yo tengo que romperlos, tengo que cambiarlos. Pero para eso necesitamos meter freno. Estamos viviendo una vida demasiado apresurada, demasiado rápida y no nos estamos frenando y el daño que estamos causando es muy grande y grave. Si nosotros nos detuviéramos a pensar un momento y a meditar, nosotros muchas de las cosas que hacemos y practicamos no las haríamos, porque sabemos que están causando daño. Pero estamos tan apresurados o estamos viviendo en base al dolor, dirigidos por el dolor y conducidos por el dolor, que no podemos ver que esos patrones nos están causando daño. Y necesitamos frenarnos y romperlos. Y tú hiciste esa pregunta. Y para mí el éxito de la familia, de tener un hogar, de vivir en pareja, para mí radica en frenar. O sea, que un día metí freno y dije, épale, ¿qué estás haciendo? Porque yo vengo, tú ves mi matrimonio y todo el mundo ve y dice, wow, 22 años ya de casado y se ven felices. Sí, somos felices. Pero lo que no ven es el fracaso que Julián tuvo antes. Porque antes de mi matrimonio que tengo actualmente, yo estuve casado con otra pareja y no funcionó. Fue un fracaso total porque yo venía con patrones de vida donde yo decía, se puede solo, si se quiere ir que se vaya, la familia no importa, la prioridad no son los hijos, y todos esos patrones que son repetitivos. Y esto me llevó a mí a un fracaso matrimonial que terminó en divorcio, menos de un año casado. Pero ese divorcio me volvió a marcar profundamente, porque ahora yo decía, yo no quiero saber nada de matrimonio, yo no quiero saber nada de vivir en pareja, porque esto me deja cicatrices. Entonces tuve que comenzar a sanar. Ahora, ¿cómo pude sanar? Bueno, solo no iba a poder. Solo no iba a poder porque esa sanidad, una persona que no está sana emocionalmente, es casi que imposible que pueda llevar familias sanas. Así es. Entonces necesitas frenarte. Y la sociedad no está preparada ni tiene las herramientas para ayudarte. La sociedad simplemente te dice, dale que tú puedes. Y yo conseguí esa sanidad y poder salir de esa carrera de cojos, que es la llamada carrera de la rata, que si te quedas dando vueltas en el mismo círculo creyendo que vas a salir algún día, pero que nunca sales, porque realmente no quieres o no puedes. Y fue cuando volteé mis ojos hacia arriba, hacia Dios. ¿Sí? Donde llega un punto de tu vida que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida si yo no transformo mi vida y mi vida tiene una transformación, un cambio total? Y me acuerdo de aquel salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea, yo creo que toda madre soltera, en un punto de su vida, levanta los ojos al cielo y clama a Dios y pide ayuda a Dios, porque sola no puede. Y ese es el reconocimiento más importante, Julián, porque hemos dicho, capaz, tengo amigos, pues, que alguno de los dos roles falta, pero tengo amigos que no tienen mamá. Y es doloroso. Es poco común, pero sí la hay. Sí tengo amigos que crecieron sin mamá y necesitan encontrar en Dios inclusive eso que les falta. Y eso lo hablábamos en la ausencia paterna. Así es. Es muy común verlo, pero no tener una mamá es duro. Y hay gente que perdió a su mamá muy joven y que el papá después tuvo que ensamblarse con otra familia, y los conozco. Y cuando yo hablo con ellos es una tristeza cuando hablan de la mamá, porque también la sociedad, obviamente, como hemos hablado, exalta mucho a la madre, y es algo bueno, no es algo malo. Pero sé que Dios puede llenar inclusive ese vacío, porque por más que te ensamblen en distintas familias, siempre está la nostalgia de no tenerla, de no tener eso. Y capaz ese sentimiento bueno de, bueno, la extraño, pero no puede ser algo que condicione tu vida. Y es lo que siempre temo cuando hay alguna falta. Hoy yo los tengo presentes en mi vida, pero sé que en algún momento no van a estar conmigo. Pero recuerdo siempre las palabras de mi padre y de mi madre, que ellos siempre dicen, bueno, hijo, ya lo más importante te lo hemos dado. Bueno,
Yo digo, ay, la gente piensa, una vez me dijeron, ay, sí, Alejandro, el amor es lo más importante, el cariño y el afecto. Pero aunque yo pueda creer que faltaron esas cosas, ellos siempre me dicen, hijo, nosotros te presentamos al que cambió nuestra vida, que fue Jesús. Tanto la vida de mi mamá como la vida de mi papá. Y una vez se lo planteaba a alguien y esta persona era cristiana y ella lo veía inconcebible. ¿Cómo? Si un papá te tiene que abrazar, un papá te tiene que querer. Y yo decía, ajá, pero mi papá capaz no era muy bueno abrazando, ni mi mamá era muy buena expresándose. Pero con el simple hecho de ellos, de mi papá pagarme un colegio, darme apoyo, leerme un versículo de la Biblia y preocuparse, hijo, apréndete este versículo de la Biblia. Para mí esa era su forma de amarme. O una mamá que me preparaba la comida, que siempre estaba pendiente de que mi lonchera tuviera todo lo necesario, de que me acompañaba a comprar los útiles y que se le olvidaban que sea, no sé, está pendiente de darme abracitos o lo que sea, porque no estaban configurados de esa manera. Hoy entiendo que era su manera de amarme. Pero lo más importante para ellos no es eso. Es Dios, porque aunque el amor de ellos me falle, todo eso que yo creí que fallaba me lo ha dado Dios. Y eso que dice Julián y que yo sé que la señora Rosángel también lo vive en su vida, es lo que llena nuestras vidas. Hay un versículo que dice que aunque tu padre y tu madre Yo le te iba a falten, decir. dice, con toda esa situación que debe ser tan dolorosa y catastrófica para un hijo, dice que con todo y eso Dios te levantará. Amén. Dios te extenderá su mano. Y yo creo que esto nos lleva a, ya vamos entrando al cierre, y nos lleva al punto de reflexión. Yo por lo menos hoy me llevo una reflexión muy grande, escuchando a nuestra invitada suegrita bella, Y hermosa. y hermosa, Lo sé por la hija. wow, qué incomprensibles somos con nuestras madres, que tanto esfuerzo hicieron para traernos hasta donde nos trajeron, y hacer de nosotros lo que somos, a pesar de todos los errores que ya hayan cometido. Vemos un esfuerzo y una valentía demasiado grande. Vemos mujeres que no es el diseño que Dios tiene para la sociedad, pero que lamentándolo mucho por la falta de valentía, y la cobardía de muchos hombres, les ha tocado asumir el papel de madre soltera, y lo han hecho muy bien, a pesar de todo lo que nosotros podamos quejarnos como hijos. Y quiero hablarles a estas madres que están ahora mismo asumiendo esta responsabilidad, y sé que en el dolor pueden estar sufriendo porque han sido abandonadas, y que te preguntarás cómo voy a asumir esta responsabilidad tan grande, Julián. Tú no estás en mis zapatos y tenlo por seguro que no te puedo comprender porque no estoy en tus zapatos. Pero creo que con todo lo que hemos hablado acá, simplemente es para alentarte y decirte, toma fuerza, sé valiente, sí puedes hacerlo, rompe con los patrones, y sigue adelante, porque más adelante vas a ver el fruto de todo el esfuerzo que estás haciendo para levantar a tus hijos, a tu hogar, y tus hijos te lo van a agradecer y tu generación te lo va a agradecer, pero solamente hazlo sin denigrar a la familia. Fortalece más bien el vínculo familiar en tus hijos, en tu familia, y muéstrale que aunque tú fallaste o falló tu relación, en ellos no va a fallar, que ellos tienen que seguir creyendo en el plan de familia que Dios tiene para esta sociedad. Es así. Y yo quería dejar como reflexión también, que me lo llevo de lo que conversamos y que lo dijo la señora Rosángel, que hace falta también ese análisis, esa introspección de ver nuestras heridas con amor. A veces verlas y uno se culpa, pero verlas con amor. Y yo me llevo el ejemplo de Jesús. Jesús en su momento más difícil no tuvo miedo de mostrar sus heridas. Y eran las heridas que nosotros les causamos a Él. Y eso me lo llevo en el corazón porque Jesús ya llevó esas heridas y las mostró. No para culparnos, sino para Él asumir esa culpa y sanarlas. Porque después, cuando resucita, muestra sus heridas de manera que Él venció lo que nosotros creímos que lo iba a matar. Y hay cosas en nuestra vida y heridas tan profundas que creemos que nos van a dañar, que van a dañar nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro futuro. Pero cuando nosotros creemos, y que es lo que profesamos acá, en un Dios que sana de esa manera las heridas terminan siendo un camino para que otras personas crean que es posible transformar esas heridas
en un medio para Él transformar la vida de ellos. Y hoy estábamos hablando de todas las heridas que hemos tenido, no para culpar a alguien, sino yo lo tomo para que aquellos que creen que su dolor es demasiado grande, que puedan saber que hay un Dios que es capaz de transformar ese dolor en la transformación de otras vidas cuando decidimos sanar. Así es. ¿Algunas palabras para despedirnos? Sí, quería decir que adicionalmente a lo que ustedes están diciendo, pues a todas estas mujeres que les ha tocado el rol de ser madres solteras y que al final del camino, lo conversábamos ahora, estas mujeres terminan siendo juzgadas, ¿sabes? Juzgadas por la sociedad, por distintos puntos que quizás no vamos a tocar ahora que estamos cerrando, y juzgadas también hasta por sus propios hijos, ¿sabes? Y es un trabajo titánico poder levantar tus hijos y que después tus hijos sean tus primeros jueces, los que te juzgan. Eso no duele en el corazón, eso duele en el alma, porque más allá de nuestros errores, ya me pongo yo en este papel de madre, más allá de nuestros errores como madre, en medio de nuestros errores siempre hemos dado lo mejor para nuestros hijos. Una manera de sanar, ustedes lo han dicho muy bien, es buscar a Dios como un norte, es una guía para uno buscar una manera de sanar nuestras heridas del pasado y el perdón. No hay forma de sanar sin perdón. Necesitamos perdonar todo aquello que nos hizo daño y a todos aquellos que nos hicieron daño y comenzar un proceso. El perdón no es como cuando yo llegue a casa y me quite la ropa y diga, bueno, ya me liberé del suéter. Es un proceso, no. Toma tiempo. El perdón es quitarme el suéter, pero luego comienza un proceso. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, pero una vez que decidamos perdonar, nos deslastramos de todo aquello. Lo más importante es esto, dejamos aquello atrás, pero sanamos nuestra generación, sanamos nuestro linaje, todas nuestras generaciones, todos nuestros hijos, todos nuestros nietos, porque es algo que no se ve, pero que sucede. Entonces, creo que es la importancia, tener a Dios como norte y poder perdonar todo aquello que nos ha hecho daño para ser mejores para nosotros mismos. Porque sentimos una liberación de nuestra propia alma, de todo aquello que pesa. Pero también cuando abrazamos a nuestra generación, las abrazamos desde el amor genuino, verdadero, desde el perdón, desde aquello que pudiera decirles a ellos, aunque no se lo digamos en palabras, ustedes son libres. Ustedes ya no tienen esa carga. Ya ustedes tienen un comienzo diferente, verdaderamente diferente. Así es. Con esto llegamos al final del episodio de Incómodos. Y creo que hemos cerrado con una reflexión bastante profunda. Un tema que podemos seguir hablando y extendiéndonos. Mujeres son valiosas, son valientes. Gracias por amarrarse los cinturones y echar para adelante. De verdad que gracias. Sigan adelante. Quiero también invitarles a que dejen sus comentarios. Si quieres dejar tu testimonio allá, alguna vivencia, escribirnos algo, tienes toda la libertad, nos gustaría leerte. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y también te invitamos a que nos visites en www.creeytransforma.com/incómodos podcast. Allí puedes dejarnos tus comentarios, tus temas que quieras, algún tema que quieras que toquemos y desarrollemos más adelante, por favor, déjalo allí escrito que luego estaremos escogiendo los temas para hablarlos. Nos despedimos, hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Bye, bye.